sentimos pasión por el periodismo. Bueno, a ver, el romance, el amor eterno que se juraron, este lazo pareciera para toda la vida. Friend to the friend. Sí. Entre Uber y el municipio de la capital sigue teniendo consecuencias que taxistas y remiseros consideran nefastas. ¿Usted dice que hay Sí. inclinación para beneficiarlo? Y se nota que el no municipio... sea hablador, Vergara. Se nota que el municipio ama Uber. El último capítulo tuvo que ver con esta cuestión de sacar y modificar las paradas de taxi de alrededor de la Plaza 25 de Mayo. Pero ¿qué pasó? En esto que los concejales hicieron, parece sin conocer los nombres de las calles, sin andar caminando, sin ver, terminaron poniendo una parada de taxi a media cuadra de una base de remises. En este caso, la de los remises rojos, propiedad de Juan Carlos de Leonardi, Remises La Rioja. Presentarán una denuncia por la colocación de las nuevas paradas de taxi a media cuadra de la base de los remises que están allí en el Sanatorio Rioja. Vamos a charlar con Juan Carlos de Leonardi, propietario de la remisería La Rioja, para hablar de este tema. Juan Carlos, bienvenido a Alta Data. Aquí Matías e Ivana los saludamos. ¿Cómo le va? Buenos días, saludos a ustedes y a toda su audiencia. Bueno, gracias Juan Carlos por estos minutos. ¿Coincide con esta premisa de que parece que el municipio está enamorado de Uber o es al único que cuida? Sí, lamentablemente para nosotros sí. Independientemente de lo que se pueda decir o no. Sí. No sé si la palabra es cuidar, pero no controlan, ni los controlan, ni hacen las cosas como ellos mismos crearon una ordenanza desde el Consejo Deliberante, donde deberían haber actuado ya de otra manera, ¿no? O sea, nos mintieron, creo que les mintieron en general a los taxis y los remises, también a la sociedad, en el sentido de haber... haber hecho una ordenanza donde se hablaba de un porcentaje de pago por parte de la plataforma, de una oficina en La Rioja, de que los Uber iban a estar identificados, más o menos algo parecido a lo que tiene un remis. Y bueno, fueron distintas cuestiones que no las hicieron, que nos mintieron, porque no tengo otras palabras. Y después salen con estas cuestiones de los cambios de parada y... ¿Qué es lo que está pasando? Ponen una parada, no es a media cuadra, es a 10 metros, 15 metros de la remisería. En diagonal, digamos. Donde va a generar problemas entre los mismos compañeros. O sea, porque el taxi y el remis, al fin y al cabo, son más o menos lo mismo en cuanto a la función que cumplen. Y poner una parada sin haber observado primero la situación a la vuelta, bueno, me parece que hay cuestiones que son ciertas desprolijidades que no sé cómo se manejan. Ellos recibieron una nota de un sector de los taxis, pero no hacen consenso, no citan a los taxis, a los remises. Alguien presenta una nota y bueno, en base a esa nota se actúa, se trabaja. Y creo que se trabaja sin ver, en este caso, por ejemplo, que afecta directamente en este caso es mi empresa, pero puede haber sido cualquier otra. Claro. Ahora, pero te llama la atención esta desprolijidad, digo, porque el Consejo Deliberante ha virado y ha cambiado muchísimo, y el Ejecutivo Municipal también, y últimamente venimos viendo como muchas desprolijidades administrativas. Los carriles exclusivos no pasan por el Consejo, pero se lo autoriza el Intendente a la Secretaría de Transporte. Ahora, por una sola de las partes o un sector cambian las paradas, pero los perjudican a ustedes porque le ponen una parada de taxi a 20 metros de donde tienen la remisería. Digo, ¿qué perciben que está pasando ustedes puertas adentro del municipio, Juan Carlos? Mira, yo a veces digo que con todo este tipo de cuestiones y desprolijidades y formas de manejo, mataron directamente una fuente laboral en La Rioja, porque hoy
Sí. Hoy estamos subsistiendo en taxi y remis a esta situación y directamente destrozaron el servicio de taxi y remis. Claro. Directamente lo destrozaron. Todas son, entre comillas, a favor de la otra parte. Como les dije hace un ratito, no hay controles, no hay... A ver, si controles sí, bueno, yo te protesto hoy y mañana salgo, te hago 3 controles, pillo 2, 3 autos y no se siguen las actuaciones, porque, a ver, te secuestran un auto de Uber, vos viste alguna infracción que haya pagado Uber o la persona que trabaja en Uber. No, porque lo levanta transporte, no tiene, no sé si tiene grúa para trasladar un vehículo. Después van por el juez de falta y no sé si eso está, bueno, no sé, hay muchas cosas raras y muchas cosas que molestan dentro de todo esto. A un remis o a un taxi que es tan legal, por decirlo de alguna forma, y le secuestran el auto y le perdés de trabajar el día, te hacen una multa, que tenés que tener el carnet, que tenés que tener las habilitaciones correspondientes, y bueno, entonces es toda una joda. Hay un descontrol total también en esto, ¿no? Bueno, Juan, buen día, te saludo ya nuevamente. no sé por dónde encarar todo este tema. Sin duda. Bueno, Juan, buen día, te saludo nuevamente. A raíz de esto y sacando todo lo que tiene que ver con lo reglamentario, que todos taxis y remises tienen que estar en regla para circular, entiendo que tiene que ser con la misma vara que se mide a Uber. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que se unan taxis y remises para reclamar esto, por lo menos pedir como otro trato diferente? Porque como vos decís, sentís como que la balanza está inclinada para Uber y no tanto para ustedes que tienen más años en la provincia. Y mira, hay unas cuestiones, a ver, ¿cuáles serían las formas? Cortar las calles, que la gente se enoje más, ir y cortar el municipio, ir y cortar transporte, ir y, no sé, cortar la ciudad y crear un conflicto cuando esto podría solucionarse de otra manera. No te convoca el Consejo Deliberante, ni nunca lo hizo, que es lo que yo digo que hacen mal, de juntarse previamente a hacer algo, juntarse con las partes. Bueno, ya lo hiciste, bueno, juntate con las partes y mira cómo va solucionando todo. No le importa estar en otra, no sé, la verdad que no sé. Por eso yo digo, el destrozar el servicio de taxi y remis en la ciudad de La Rioja. Bien. Y pasa en todos lados, ¿no? Pero en otros lados hay más controles. Hoy nosotros tenemos informaciones porque uno está atento a esas cosas. Sí. No sé, en lugares como España, en Europa, ya se está empezando a regular de una manera o de otra esto. Hoy te doy ejemplo porque lo he visto, uno ve por ahí publicaciones, ¿no? Que no quiere decir que sean ciertas tampoco, porque si nos guiamos por eso. Hay personas que compran un auto y lo ponen y lo alquilan para uso de Uber. O sea, yo tengo mucha plata, me compro el auto y lo empiezo a alquilar para uso de Uber. O sea, se degeneró todo. Todo aspecto. Pero no tiene nada de malo, digamos, si una persona... A ver, Uber llegó a la provincia porque, esta es mi experiencia personal, hubo una demanda que post pandemia uno llama a un taxi, un remis a la siesta, a la noche, después de las 10 de la noche y no había. No, la verdad es que entonces Uber llega por ahí a solucionar esa demanda. Ahora, que esto tiene que estar regulado, normado y que todas las leyes tienen que ser iguales para taxi, remis y Uber, pero no tiene nada de malo que alguien se compre un auto, como hay gente que... muchos taxis y remises no son dueños de sus vehículos, son choferes también. No pasa por ahí la discusión. Pasa porque si vos tenés una ciudad que tiene cierta cantidad de habitantes y le metés 5.000 autos de más y se van a morir de hambre todos. Es la realidad. Entonces, al no haber ningún tipo de control, y no estoy hablando únicamente de Uber, estoy hablando que no hay control. No hay control en taxi, no hay control en remises y no hay control en Uber. Entonces, un viva la pepa. ¿Sí? Cualquiera puede ser Uber, cualquiera puede ser taxi, entre comillas, cualquiera puede ser remis, entre comillas. Entonces, al haber falta de control y regulación, y bueno, entonces, viva la pepa, repito. Vos para tener una radio tenés que tener un montón de trámites y papelería y pagar sueldo y cuestiones para eso.
Yo en mi empresa tengo 3 empleados, ¿qué voy a hacer? ¿De y cierro? Juan, ¿y cómo manejamos que taxis y remises también usen Uber? ¿Cómo hacemos con eso también? No, eso hay una equivocación. Ve, hasta eso. Hablé con una candidata diputada y me dice, no, pero el taxi y el remis también. Nadie se sentó a leer la ordenanza. La ordenanza dice que un taxi y un remis, hacer un vehículo habilitado, la ordenanza de Uber, ¿no? Sí. Hacer un vehículo habilitado a hacer transporte de pasajeros, pueden utilizar sin ningún tipo de problema la aplicación Uber. Claro. Un taxi y un remis, como tiene todos sus papeles en regla, obviamente que tiene que tener su papel en regla, está implícitamente autorizado a utilizar la aplicación Uber. Pero Entonces cuando la gente dice, no, viene un taxi o viene un remis, no, sí está habilitado. Porque bien, supuestamente pero coincidimos ese auto es controlado. en que ese taxi remis también debería pagar por usar Uber. Es que pero si Uber se lleva la plata, señora. Uber no le paga a nadie. Uber se lleva el 30% de lo que hace un trabajador del volante. ¿Están afiliados a algún lado? ¿Tienen algún seguro particular? ¿Pagan algún aporte? No. Uber se lleva el 30% del trabajo del tipo que está arriba del auto. Ahora vos me decís, ¿por qué un taxi y por qué un remis hacen Uber? Y porque la realidad es que la gente eligió usar las aplicaciones y no está mal. Sin duda. Ahora, Juan Carlos, Pero volviendo... controlemos, hagamos que pague Sí. impuestos Uber. Se les va un montón de guita, en serio, un montón de plata de no pago de impuestos. Tal cual. Juan Carlos, volviendo al tema de la parada y esta situación ahí en la esquina que vamos a tener de Copiapó y Facundo Quiroga, ¿cuál es la medida puntual que van a tomar, más allá de visibilizar el reclamo, pero vas a tomar algún tipo de acción legal o judicial? Mire, yo Sí. creo que soy una persona más o menos coherente. Lo primero que hice al enterarme, empecé a comunicarme con los concejales. Sí. Lo segundo que hice fue presentar una nota la semana pasada, Ujú. el día, no me acuerdo ahora, el viernes creo que fue, Sí. en el Consejo Deliberante, dirigida a la señora viceintendente y al cuerpo concejal, Ajá. que se revea la medida de la parada puntualmente esta de la que estamos hablando. Sí. Vamos a esperar, creo que esta semana se reúne la Comisión de Servicios Públicos, Ujú. y bueno, después dictaminarán ellos qué hacer o no. Ahora, si yo les digo una cosa, y esto no es amenaza ni nada, si ellos no revean la medida, iban a crear conflicto entre los mismos muchachos. O sea, a ver, vos imaginate, yo como remisería a estar a 15 metros del sanatorio, yo no puedo poner parada en la esquina, Claro. No, porque el sí, remis tal no cual, está se entiende. permitido tener una parada. Se entiende. Se Ahora, entiende. la gente que sale del sanatorio, que no hablemos únicamente de sanatorio, tenés farmacia cerca, tenés Tenés un vialidad. hotel cerca, tenés un montón de cosas cerca, hasta la policía tenés cerca, y que por ahí, por una cuestión de que no tenemos parada, o te llaman, o caminan 10 metros, 20 metros, 30 metros, y llegan a la remisería. Todo No, eso sin es duda. quitarle trabajo a los muchachos que están en la base, los días de semana, casi las 24 horas. A ver, yo no te quiero cargar ficha. No te quiero cargar ficha. Pero hay que ser muy estúpido para no saber que está la remisería tuya ahí a 15 metros de la parada. Y esto pareciera un traje hecho a medida para perjudicarte a vos, una competencia desleal. Porque vos encima tenés vía Bueno. rápida sobre la avenida. Del lado ese vos no podés estacionar los autos tuyos. Exacto. No Por sé, eso, digo por yo. eso te digo, Digo yo. hay cuestiones que uno dice, a ver, yo te voy a decir... Juan quiere Sí. ser diplomático. Concejal lo que me dijo a mí, que Sí. la verdad que le disculpe porque no se dieron cuenta que era ahí. Pasa que los concejales, Juan, tienen todos autos 0 kilómetros de que llegaron. Son gente, viste, que no, yo no los veo tomando taxi, salvo uno que viene acá, que viene en bondi. Los demás, Juan, vos vieras los autos que tienen. Vos vieras los autos Bueno. que tienen. Pero bueno, Los que yo conozco y Sí. con los que yo trato de hablar y trato de consensuar y te atienden, porque Sí. te atienden, hay concejales que te atienden, te responden y te buscan soluciones, hay otros que no.
Y sí, lamentablemente. Hay Bueno, algunos que se creen dueños de la verdad y son unos Sí. pendejos de mierda sí. en la política, lamentablemente. Unos Y imberbes, tienen una diría el Tenés que dar general. nombres, Juan. Unos imberbes, ¿Cómo? diría el general. Tenés que dar nombres. No, no puedo. No, Pero no, por me el gusta, rango no te etario pasa. yo me imagino cuáles son. No Me te estás hagas haciendo drama. enojar a propósito vos. Tal cual, tal cual. Bueno, Juan, gracias por Bueno, estos no, minutos. pero ustedes están en el tema y están en la política y están en la calle y conocemos quién es quién acá. Dale, dale. Abrazo Una grande, realidad. Juan. Gracias. A ustedes, gracias por el llamado. Hasta luego. Gracias, Bueno, ahí Juan. estaba. Juan Carlos de Leonardi, sin pelos en la lengua, No, sin filtros. no. Igual Así- se descajetó al final, ¿viste? Porque primero No, venía pero- como